Vamos a tener una palabra de oración pidiendo al Señor su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, háblanos, como acabamos de cantar, háblanos a los corazones. Tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros, en qué necesitamos ser alentados, en qué necesitamos ser confrontados. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro andar. Te rogamos que tú nos hables en esta mañana, que salgamos diferentes de aquí por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Por eso venimos aquí, Señor. Venimos buscando tu presencia, venimos buscando tu palabra, tu dirección. Y te pedimos, Señor, que a pesar de nuestras muchas miserias, tu gracia sobreabunde y tú, Señor, quieras glorificarte en nuestras vidas. Gracias, Señor, por salvarnos, redimirnos, acercarnos a ti, por encontrarnos a los pies de la cruz. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 ya, en esta serie sobre el Sermón del Monte. Estuvimos meditando en el capítulo 5, el 6, y empezamos el capítulo 7 con este fragmento. Vamos a leer capítulo 7 del 1 al 5. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Algunas veces recibimos el comentario de que os gusta venir a la Iglesia Evangélica de la Gracia porque os confrontan. Bueno, después del sermón de hoy me lo explicáis, ¿sí? Porque lleva por título, saca la viga de tu ojo, y son las palabras del Señor Jesús para todos nosotros. Cuando hablamos de la fe cristiana, con aquellos que no son cristianos, una de las cosas que más les cuesta escuchar es hablar de la confrontación, hablar del pecado, hablar del juicio. Aquel que no es creyente fácilmente acepta algunos atributos de Dios, como que Dios es amor, Dios es Padre, pero cuando empezamos a hablar de un Dios de justicia, de un Dios de santidad, de un Dios de rectitud, ¿verdad? Les entra un escalofrío por el cuerpo y dicen, no. Entonces sí se acuerdan de la Biblia, ¿verdad? Sacando frases fuera de contexto. Dios es amor. O incluso mencionan fuera de contexto de nuevo al Señor Jesús las palabras que acabamos de leer. No juzgues. No juzgues y no serás juzgado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? El hecho de que Dios es justo es para nosotros los cristianos un consuelo. Es para nosotros los cristianos un aliento. El hecho de que Dios es justo significa que deseamos buscar en nuestra propia vida esa justicia, esa rectitud, esa santidad, porque Él es justo, porque Él es santo. El hecho de que Él es justo significa que la obra que Él hace en nosotros es justa, está formando en nosotros el carácter del Señor Jesucristo, nos está santificando. El hecho de que Él es justo nos permite vivir en esta tierra con tanta injusticia. ¿O nos hierve la sangre cuando veis tanta injusticia a vuestro alrededor? ¿Y qué consuelo hay al ver tanta injusticia a nuestro alrededor? Dios es justo. Y cuando estás descansado en esa grandísima verdad, que Dios es nuestro gran juez justo y a Él no se le escapa nada de las manos, entonces es cuando encontramos un profundo descanso. Ay, Señor, está en tus manos. Señor, tú pondrás todas las cosas en orden. Y es fácil leer el Sermón del Monte y perdernos en el sentido de que parece como que Jesús va cambiando de tema. De un capítulo a otro, como que no hay un hilo conductor. Pero sí lo hay. Nos está hablando de quiénes somos los cristianos a la luz de quién es Dios.
El capítulo 5 se centra en Dios como Rey, por tanto, ¿quiénes somos nosotros con respecto al reino, a la ley, que la cumplimos no para ser vistos de los hombres, sino porque nuestro Rey nos está viendo? El capítulo 6 parece centrarse en el atributo de Dios como Padre, por tanto tenemos esa libertad de acercarnos a Él, ese acceso orando en secreto, buscando su presencia, deseando las cosas celestiales, no afanándonos por lo terrenal, porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Y ahora parece empezar este capítulo 7 hablando de Dios como juez justo y cómo nos vamos a conducir en esta vida, sabiendo que nuestro Dios es ese juez justo. ¿Qué impacto tiene en nosotros? ¿Cómo vives la injusticia? ¿Cómo vives el pecado en la vida de otros y en el tuyo? ¿Cómo nos relacionamos con los que nos rodean? El cristiano es ciudadano del reino de los cielos, por tanto puede vivir en esta vida de forma serena, es muy sensible y muy consciente a la injusticia que sucede a su alrededor, a los desprecios, a las mentiras, a los escarnios, a los engaños, pero es capaz de decir, Señor, mi corazón está descansado en ti. Porque aunque te dedicaras toda tu vida a hacer de esta vida una vida justa, no lo conseguiríamos. Vivimos en una tierra llena de pecadores y maldita por el pecado. Señor, descanso en ti, mi alma descansa en ti, tú eres el juez justo. Así que ver a Dios como nuestro juez justo supone un crecimiento y una bendición en todos los sentidos. Con respecto a Dios, descansamos en su justicia, en el conocimiento de su justicia. Eso nos hace ser paciente con otros, a perdonar las ofensas de otros, a amar a nuestros enemigos, a poner la otra mejilla, a no buscar venganza. ¿Por qué? Porque no soy yo el juez, es Dios, sobre todas las cosas. Con respecto al prójimo, conocer más de la justicia de Dios te lleva a crecer más en compasión hacia Él, a entender que su verdadero problema no es la ofensa que te ha hecho a ti, su verdadero problema es la ofensa que ha hecho a Dios. Ese es su verdadero problema, por tanto eso te mueve a compasión necesariamente. No que esté Él mal contigo, es que está mal con Dios. Ese es el problema. Y con respecto a ti mismo, ¿qué te hace meditar en la justicia de Dios? Te impulsará a buscar la santidad en tu propio corazón, la rectitud por encima de todas las cosas. Pero nuestro pasaje empieza con una frase tremendamente tergiversada del Señor Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Nos damos cuenta de lo que quiere decir eso si lo sacamos de su contexto? Bueno, cualquier versículo fuera de su contexto, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos lo usan esa frase queriendo decir, bueno, que todo vale. Que todo vale. No juzgues la doctrina de otros, no juzgues la ética de otros, no juzgues la vida personal de otros. Cuando intentas corregir un pecado, comentar, saltan aquellos, normalmente los más inmaduros, los más carnales, los más mundanos de todos, y te dicen, no juzgues para que no seas juzgado. Dios es amor. Fuera de contexto, en nuestra sociedad posmoderna eso encaja perfectamente, porque es lo que vivimos ahí fuera. No juzgues, cada uno haga lo que quiera. Como en la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso describe nuestra sociedad. Todo depende de cómo se mire, no existe lo bueno y lo malo, no existe la verdad y la mentira, todo depende de cómo se mire. Vivimos sumergidos en un relativismo absoluto, no hay valores absolutos. El único absoluto es que no hay absolutos. Te dicen no juzgues, no hay valores absolutos, pero ellos usan un valor absoluto para decir que todo depende, que no hay verdades absolutas. Pero si esto es verdad, entonces, ¿qué podemos hacer los cristianos? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Por qué buscamos el bien en nuestras vidas? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio si no hay bienes absolutos, si no existe el bien y el mal? Leyendo estas palabras de Jesús, un escritor ruso, Leo Tolstoy, decía lo siguiente: Cristo con estas palabras prohíbe en su totalidad cualquier institución humana de cualquier corte legal.
Estaba abogando por el anarquismo, ¿verdad? Que no debería haber policía, que no debería haber jueces, ni prisiones, que ninguno de nosotros puede juzgar, significa que un padre no puede corregir a sus hijos y decirle esto está mal y enseñarle lo bueno, que un policía no puede detener a un delincuente, que un cristiano no puede abrir la boca, básicamente, porque no podemos decir esto es lo que agrada al Señor. Y lo primero que viene a nuestra mente cuando leemos esta frase, no juzguéis para que no seáis juzgados, es que muchas veces el Señor nos dice que juzguemos. En muchos otros lugares en la Escritura, la palabra dice en muchos lugares que el Señor ha puesto magistrados para hacer justicia, que los padres han de corregir a sus hijos y educarlos en la amonestación del Señor, que en la iglesia hemos de corregir el pecado y hemos de encaminar y hemos de discipular. Los cristianos somos hijos de Dios, somos la luz del mundo, hemos de mostrar la verdad. Entonces, porque aquí dice el Señor Jesús, no juzguéis, no juzguéis. ¿Qué significa esta expresión del Señor? Que no debes juzgar según tu propio criterio, que no debes juzgar según tu opinión de lo que está bien y lo que está mal. Que no debes juzgar, fijémonos cómo sigue la expresión, el versículo siguiente, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, dando a entender que hay muchos juicios, está en plural, hay muchos criterios, hay muchas varas de medir. No apliques sobre los demás tu propio criterio de lo que está bien, de lo que está mal, porque si ese mismo criterio fuera aplicado sobre ti, estás suspendido. Estás condenado. No juzgues según la apariencia, no juzgues apresuradamente, no juzgues con orgullo, no juzgues con falta de misericordia. Podemos decir lo que el Señor dice, pero no ir más allá. No juzgues según tu opinión. No añadas a los 10 mandamientos. Eran 10, no 11, ni 12, ni 13. No te erijas a ti mismo como juez, básicamente. No ocupes el lugar de Dios, porque Dios es el juez, ni tú ni yo. El Señor Jesús está diciendo, no sois como los fariseos. No sois como los fariseos, porque los fariseos tienen esa actitud. Escribe el pastor y comentarista John Stott, no juzguéis, no nos está invitando a ser ciegos, sino es más bien una invitación a ser magnánimos. Jesús no dice que dejemos de pensar, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ponernos en el lugar de Dios. No te pongas en el lugar de Dios. Eso es lo que hacían los fariseos. Como el de la parábola, ¿recordáis en Lucas 8? Que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mientras que el publicano, golpeando su pecho, decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Así que los cristianos no somos como los fariseos que vamos señalando con el dedo. Los cristianos nos golpeamos el pecho y decimos, Señor, sé propicio a mí, pecador. Para que entendamos lo que el Señor nos está diciendo, usa una ilustración, una parábola a partir del versículo 3. Un ejemplo exagerado, porque si es exagerado parece que queda más grabado en nuestra mente, ¿verdad? Seguramente que el Señor Jesús expresó esto y hizo saltar alguna sonrisa en los que le estaban escuchando. Esa ilustración de la paja en el ojo y la viga en el ojo que hemos leído antes. Bueno, os la voy a explicar de nuevo, pero la voy a explicar versión IEG para que quede grabado en vuestra mente. Sí, la voy a tunear un poco, ¿sí? Imagina que los varones de la iglesia nos vamos a jugar un partido de fútbol, en un campo de esos grandes, ¿sí? De 11 contra 11. Y echamos un partido allá y hay una jugada de aquellas en las que unos cuantos se caen por el suelo y cuando uno se levanta del suelo tiene un trozo de césped metido en el ojo. No una brizna, no una mota. Un trozo de césped metido en el ojo. El griego aquí, karphos, es mucho más que una mota. Traduce bien la ley Reina Valera. Dice una paja, un trozo de hierba.
Entonces, rápidamente vamos a ayudar a aquel, y hay uno que se ofrece voluntario como oftalmólogo de la IEG, ¿verdad? Y dice, déjame a mí, yo le ayudo. Y cuando te giras a mirar a aquel que viene a ayudar, ¿verdad? Tiene en su ojo el larguero de la portería. Y tú te quedas espantado, ¿verdad? Pero sorprendente, grotesco, chistoso, como cuando el momento del Señor Jesús lo estaba explicando. Pero nos da a entender muchas cosas, ¿verdad? El Señor Jesús es el maestro de maestros. ¿Cómo con tan poquito podía decir tanto? Es espectacular. Por supuesto no es literal, está hablando de las faltas pequeñas, las faltas grandes, los pecados pequeños, los pecados grandes, pero está hablando de una forma impresionante del efecto del pecado sobre tu corazón y sobre el mío. En ese breve ejemplo del Señor Jesús, al menos vemos 3 efectos del pecado sobre tu corazón y sobre el mío. En primer lugar, el pecado sobre tu corazón y sobre el mío tiene un efecto inquisitivo. Fijémonos que el Señor Jesús empieza diciendo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras? ¿Dónde estás mirando? ¿Te das cuenta? El efecto del pecado sobre tu propio corazón hace que no quieras mirar tu propio corazón, sino que empiezas a mirar la vida de los demás. Y cuanto más pecado hay en ti, más miras a los demás. Menos te miras a ti mismo. Hay un efecto inquisitivo del pecado. Quieres encontrar pecado en la vida de los otros y estás absolutamente ciego a tu realidad. Y cuanto más pecado hay en ti, menos puedes verlo y más sensible al pecado de los otros, por supuesto. Eres un genio descubierto pecado en la vida de otros. Tienes un catálogo de pecados. Por aquello tal vez de mal de muchos, consuelo de tontos. Cuanto más pecado encuentras en la vida de los demás, tal vez más pienses, ay, no soy el único que lucha con esto. Y albergas la esperanza de encontrar algo en el ojo ajeno para sentir cierto alivio en tu propio corazón. Cuando hay pecado oculto, parece que todo es culpa de los demás. Cuando hay pecado oculto, crece la soberbia y el orgullo. Empiezas a mirar por encima del hombro, te eriges como maestro, empiezas a hablar con la sabiduría de Salomón. Eres rápido a exhortar, deja, yo te explico. Lleno de soberbia, con apariencia de piedad, pero luego en realidad tu corazón está lleno de crítica, juicio, chisme, murmuración. Primer efecto del pecado sobre nuestros corazones. Produce un efecto inquisitivo. ¿Dónde miras? Cuando debieras estar mirando tu propia alma. ¿Dónde miras? El segundo efecto que produce el pecado en nuestro corazón es lo que he denominado como efecto espejo. Dicho de otra manera, te ves reflejado en la vida de otros. En la ilustración que el Señor Jesús pone, este hombre tiene una viga en su ojo, pero es capaz de ver la paja en el ojo de su hermano. Y la diferencia entre una viga y una paja es de tamaño. Puede que estén hechas de las mismas moléculas, del mismo tipo de material, pero la diferencia es de tamaño. Así que estamos hablando del mismo problema. Y al fin y al cabo lo que este hombre hace es encontrar en otro lo mismo de lo cual él adolece. Eso significa que la inercia del pecado es la de buscar en otros mi mismo pecado. ¿Me seguís? Y señalar y juzgar aquello con lo que otro está batallando, lo cual simplemente está diciendo a gritos, ¿con qué estoy batallando yo? Así que el que más orgullo ve en los demás es el más orgulloso. Aquel que ve cómo los demás se vanaglorian es el más vanaglorioso. Aquel que piensa que su mujer le es infiel es el que está pensando en ser infiel.
Aquel que se da cuenta que fulanito se ha llevado un bolígrafo del despacho del jefe. Ladrón. Es el que defrauda a su jefe cada semana con las cuentas. ¿Me seguís? Hay un efecto espejo en el pecado que somos capaces de ver fuera. Es el que está batallando dentro. ¿Os acordáis de Judas? Ladrón. Amaba el dinero. Dice claramente el Evangelio que él era el que guardaba la bolsa, pero sustraía de la bolsa. ¿Cómo se fija cuando aquella mujer derrama aquel perfume carísimo a los pies del Señor? Aquel bálsamo. ¡Ah, qué despropósito, qué desperdicio, qué despilfarro! Con ese perfume se podía haber vendido y sacado no sé cuántos denarios y dado a los pobres. Y ¿está criticando el uso del dinero que hacen los demás? Su dinero, tenía toda la libertad del mundo de derramar ese perfume a los pies del Señor. Y simplemente está dando a entender su amor por el dinero, con su crítica, con sus comentarios. Sí, hay un efecto espejo en el pecado que hay en nosotros. Nos lleva a ser críticos con el mismo pecado, pero en el ojo de otro. Y en tercer lugar, y creo que este es el efecto que hay en el corazón del Señor Jesús cuando nos está poniendo este ejemplo. Hay un efecto cegador del pecado. Hay un efecto cegador del pecado. Y este es el principal en esta enseñanza del Señor Jesús. Cuanto más grande el pecado en tu vida, más incapaz de verlo. Cuanto más cerca estás del pecado, más incapaz de verlo. Bueno, sucede de una forma práctica, ¿verdad? Cuando un objeto está delante de ti, puedes reconocerlo, pero cuando el objeto está muy cerca de ti, cada vez lo ves menos. Y si ese objeto está dentro de tu ojo, ya no lo ves. De hecho, cuando tenemos alguna molestia, vamos a alguien y decimos, ¿me miras? ¿Ves lo que tengo? Y lo tienes más cerca de tu ojo que nunca, pero lo tienes demasiado cerca. No eres capaz de verlo. Así que hay un efecto cegador del pecado. Y es increíble de qué manera el pecado, nuestro pecado, nos ciega por completo. De qué manera somos capaces de minimizar nuestras faltas y de magnificar las faltas de otros. Cuando veas dos niños que se discuten por un juguete, haz el experimento. Es sencillo, pregúntale a uno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó esta discusión? Y el niño te dirá, yo le pregunté, ¿me dejas el juguete, por favor? Y él me dijo, ¡no te lo dejo! Y me pondrá cara de monstruo y todo, ¿verdad? Y dice, vale, ahora voy a escuchar la otra versión. A ver, nene, ¿me explicas qué pasó? Bueno, él me dijo, ¡dame el juguete! Y yo le respondí, ¿no te importa que lo use un ratito más? Porque es que ahora estoy usándolo, pero dentro de un rato que ya me habré aburrido con él, si quieres te lo dejo, mi querido amigo y hermano. Y tú mira las dos versiones y dices, ¡ay, mi madre! Pero los grandes hacemos lo mismo, ¿eh? ¿Qué pensáis? Los niños lo hacen de forma muy chistosa, pero nosotros lo hacemos igual o peor, porque lo versionamos de una forma increíble. Y no se trata de estar mintiendo. Hay algo peor que mentir. Hay algo más grave que mentir. Porque cuando mientes, tú sabes, esto es verdad, esto es mentira. Voy a escoger decir la mentira. Hermanos, hay algo más grave que mentir. Es creerse la mentira. Tú estás mintiendo convencido de que es verdad. Entonces aquí, ¿quién está mintiendo a quién? ¿Estás mintiendo tú a tu prójimo? Ah, no. Tu corazón te está mintiendo a ti. Porque te vende la mentira, la compras, te la quedas, te la tragas y la presentas convencido de que es verdad. Pero estás totalmente engañado. Hay algo peor que mentir, hermanos, es creer que la mentira es verdad. Y es el principal punto aquí de la enseñanza del Señor Jesús. El efecto cegador del pecado nos ciega por completo. El que tiene una viga en su ojo no puede ver.
Podría haber hablado el Señor de otros efectos del pecado, de cómo produce dolor, de cómo produce molestia, de lo pesado que es, de cómo nos incapacita. Pero la viga no cae en un bolsillo, no dice, uy, no puedes caminar bien. La viga cae en un ojo, no ves. No ves, no eres capaz de ver. Hay un efecto cegador del pecado que nos incapacita para ver lo que hay en nuestro ojo y nos incapacita mucho más para ver lo que hay en el ojo del hermano. Por eso la conclusión del Señor Jesús, versículo 5. Hipócrita. Hipócrita. Y tú dirás, ay Señor, pero ¿dónde está aquí la hipocresía? ¿Dónde está la hipocresía? Pues que estás aparentando algo que en realidad no eres. Vas a tu hermano con la intención de ayudar. Y realmente estás incapacitado para ayudar. Vas para hacerle un bien. Se supone que vas para hacerle un bien, pero en realidad no te estás acercando con bondad. Te estás acercando con mala actitud. Teóricamente te acercas para servir, pero realmente te estás acercando con orgullo, para juzgar. Y lo que debemos hacer no es juzgar al hermano, es examinarnos a nosotros mismos. Demasiadas veces lo hemos visto y es muy triste, cuando alguien está dispuesto a servir, pero con mala actitud. Alguien está dispuesto a aconsejar, alguien está dispuesto a exhortar. Sí, pastor, ya voy yo lo exhorto. Espera. Con la peor actitud del mundo. Porque no es una actitud de servicio, es una actitud de juicio hacia el otro. Tristemente hay quienes quieren ayudar o aparentemente ayudar, pero realmente hay un sentimiento de superioridad, de crítica. Hay quienes van a lavar los pies de su hermano y mientras están lavando los pies de su hermano piensan, ¿tú te crees qué sucios los tiene? Pero ¿cómo puede acumular uno tanta mugre? Y esa no es la actitud que el Señor quiere en nuestros corazones para servirnos los unos a los otros. Así que no nos confundamos, cuidado hermanos, no nos confundamos. La enseñanza del Señor Jesús aquí no es arregla tu ojo que tienes bastante con lo tuyo. No es esa la enseñanza del Señor Jesús. La enseñanza del Señor Jesús es arregla tu ojo para poder ayudar a tu hermano. No es tan solo un orden de prioridades. Tú arregla lo tuyo y ya cuando arregles lo tuyo, no es solo un orden de prioridades, sino es que lo uno te capacita para lo otro. Expresas amor hacia tu hermano cuando quitas la viga de tu ojo para poder ayudar a tu hermano. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque tan solo cuando nos encontramos cara a cara con la fealdad de nuestro propio pecado, con la santidad de Dios, con la injusticia que hay en nosotros, y experimentamos lo que es el arrepentimiento y el perdón, y el Señor quita de nosotros esa viga, entonces somos capaces de gustar la gracia, la misericordia, la belleza del Señor, el perdón del Señor, y ahora sí tenemos el corazón para acercarnos a nuestro hermano. Pero primero lo has de experimentar tú. Lo dice claramente el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás. Entonces verás. Verás que Dios es el juez justo y has de crecer en santidad. Verás que tu corazón es engañoso y te ciega tu propio pecado. Verás por la misericordia de Dios tu propia miseria, no por tus propias fuerzas. Verás que las luchas de tu hermano no son tan diferentes a las tuyas. Tendrás un corazón compasivo, tendrás un corazón ayudador. Verás que Jesús ha tenido paciencia contigo y ahora tú puedes tener esa misma paciencia con tu hermano. Verás que sin la gracia de Dios seguirás sin ver, pero es por la gracia de Dios que ahora ves. Verás que el Señor te ha humillado. Verás que el Señor ha cambiado tu corazón. Ahora sí tendrás una visión limpia, clara, diáfana. Ahora sí te acercarás al corazón de tu hermano y podrás ver
Así que el Señor no nos está llamando a una actitud pasiva. Que ninguno salga de aquí pensando, madre mía, qué viga tengo en mi ojo. Me voy para casa, yo con mi viga, y cada uno se sabe lo suyo. No, el Señor no nos está llamando a una actitud derrotista, victimista, pasiva. El Señor Jesús nos está llamando a la acción. No es que no tengas ningún trabajo, es que tienes 2 trabajos. 1, saca la viga de tu ojo. 2, saca la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos mueve a la acción, hermanos. En la vida cristiana nunca hay lugar para el derrotismo, la pasividad, la cobardía, el victimismo. El Señor Jesús, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y ahora sal a conquistar la tierra de Canaán. Y del mismo modo nosotros afilamos la espada y vamos a conquistar cada rincón de nuestro corazón para la gloria de Dios. No hay lugar a la actitud pasiva y derrotista en la vida cristiana. De ninguna manera. Luchamos y batallamos contra el pecado y el Señor es el que nos da la victoria. Sí, estamos en una batalla, hermanos, no estamos haciendo picnic. Estamos en una batalla. Y en una batalla intentas vencer al enemigo que tienes delante porque tu compañero lo está pasando mal. Intentas vencer al enemigo que tienes enfrente para seguir ayudando a tus camaradas, a tus compañeros a vencer al suyo. Nos damos cuenta de la enseñanza del Señor Jesús. Padre de familia, esposo, saca la viga de tu ojo, porque tienes unos cuantos en casa a los cuales ministrar, a los cuales ayudar con su pecado, pero saca la viga de tu ojo. Si te confesas cristiano, saca la viga de tu ojo, porque hay otros cristianos que necesitan de tu ayuda, de tu palabra, de tu ministerio, de tu aliento, de tu consejo. ¿O pensáis que lo vamos a hacer todos los pastores? No, eso, sacar la viga del ojo y sacar la paja del ojo del hermano, eso los pastores. No, hermanos, no damos abasto. Y además no es bíblico. El sermón del monte no está hablando a los pastores. Señor Jesús no dice, ahora voy a hablar a los pastores, los demás echaros una siestecita. Esto va a los pastores y a los diáconos y a los maestros. Está hablando a todos los discípulos. Es un trabajo de discípulo sacar la viga de tu ojo y ayudar a tu hermano con la paja que tiene en su ojo. A todos nosotros, porque caminamos juntos en este peregrinaje en la vida cristiana. Así que, hermanos, saquemos la viga de nuestro propio ojo. Miremos el ejemplo del rey David. Hemos leído antes el pasaje en 2 de Samuel. Tenemos un ejemplo vivo de esta enseñanza. David pecó con Betsabé y mandó matar a Urías, lo envió al frente de la batalla a una muerte segura. Permanecía ciego con una viga en su ojo. Pero el Señor Jesús, en su misericordia, nuestro Dios, envía al profeta Natán, quien se acerca con sabiduría, se acerca con tacto, con respeto, con firmeza. Al igual que el Señor Jesús usa una ilustración, una parábola, Natán también usa una parábola para hacerle ver a David la realidad de su pecado. Esta parábola de esos 2 hombres que están en una ciudad y recibe una visita y en vez de matar algo de su propio ganado, va a ese hombre pobre que tiene una ovejita a la cual ama y sacrifica esa oveja para darle de cenar a su invitado. El corazón de David arde en ira. Qué bien escogió el ejemplo Natán, ¿eh? David había sido pastor de ovejas en su juventud y seguramente tenía una oveja preferida que ponía en su regazo. David se siente muy identificado con el ejemplo. ¿Cómo matan esa oveja? Ese hombre egoísta, ese hombre merece la muerte. Y entonces cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿No te ha dado Dios tanta abundancia y tienes tú que ir a fijarte en la mujer de otro? Ese hombre eres tú. Tú eres aquel hombre. David escuchó esa historia, escuchó la exhortación y se arrepintió de sus pecados. Pero fijémonos cómo las palabras del Señor Jesús se cumplen en la historia de David. David explota en ira, es muy rápido en ver la paja en el ojo del hermano, ¿sí? ¿Cómo? ¿Que ese hombre ha hecho eso? Ese hombre merece la muerte.
y es incapaz de ver la viga en su propio ojo. Es gracias a cómo Dios usa a Natán que es confrontado y abre sus ojos. Y ahora compungido y humillado sí puede ver la viga en su propio ojo y sí puede ver la paja en el ojo de su hermano. Inspirado por el Espíritu, el rey David escribe el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué salmo de confesión, ¿verdad? Cómo está reconociendo que el Señor le ha abierto los ojos, le ha sacado la viga del ojo. Pero continúa el Salmo 32 en el versículo 8. Aquí parece como que David deja de escribir el Salmo, levanta la mirada y te mira a ti. En el versículo 8, y te dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, ¿verdad? Está reconociendo, he confesado mi pecado al Señor, el Señor me ha dado la vista, el Señor ha quitado la viga de mi ojo, y ahora, ¿qué hago? Ahora me fijo sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos. Te estaré viendo, te estaré vigilando por tu propio bien. Nos damos cuenta de la diferencia. El Sermón del Monte está reflejando, está retratando lo que es el carácter del verdadero discípulo a la luz del carácter de Dios. Nos damos cuenta de que los fariseos son todo lo contrario. Los fariseos eran indulgentes con su propio pecado y eran inquisitivos con el pecado de otros. Pero el verdadero Hijo de Dios es magnánimo con el pecado de otros e es inquisitivo con el suyo. Esa es la actitud que debemos de tener. Hemos de vigilar nuestro propio corazón. Aquellos que han gustado la gracia del Señor ahora tienen otro carácter, otras prioridades. Hacemos al revés que los fariseos. Podemos ser misericordiosos con las faltas del hermano y duros con las nuestras. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tienes lo necesario para sacar la viga de tu ojo? ¿Tienes lo necesario para ver bien como para ayudar a tu hermano? En la historia del rey David vemos los 3 ingredientes necesarios para sacar la viga de tu ojo. En primer lugar, respecto a ti mismo, ¿tienes la actitud de humildad necesaria? Natán vino a David y lo exhortó, lo confrontó, y David se quebrantó delante del Señor. ¿Tienes tú esa humildad? ¿O cuando alguien venga a hacerte ver tus faltas, vas a reaccionar con orgullo? Vas a levantar la cabeza y vas a decir, ¿quién eres tú para decirme a mí? Vas a tener la actitud de humildad necesaria para recibir la exhortación. ¿Desconfías de tu propio corazón? ¿Entiendes que el corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Desconfías de tu propio corazón? A veces cuando alguien me dice en el despacho, ay pastor, es que no confía en mí, yo le digo, ¿cómo voy a confiar en ti si no confío en mí mismo? ¿Desconfías de ti mismo? ¿Entiendes que tu corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Te das cuenta de que cómo ves las cosas no es la realidad? ¿Desconfías de tu propio criterio? ¿Sabes que el Señor puede humillarte, puede quebrantarte y puede usar cualquier medio, cualquier instrumento, cualquier circunstancia, cualquier prueba, en cualquier momento? ¿Estás abierto y sensible a que el Señor se acerque a ti para abrirte los ojos? Eso respecto a ti mismo. Respecto a otros, ¿estás rodeado de Natanes? Mejor unos cuantos que solo uno. Natanes o Natanas. Bueno, en la historia de David serían Abigails, ¿verdad? Porque Abigail vino en otra ocasión con la misma actitud. ¿Hay Natanes y Abigailes a tu alrededor?
¿Tus mejores amigos son cristianos, de verdad, maduros, asentados en la palabra? ¿O sigues confiando en la palabra y comentarios de tus amigotes, tus compañeros de colegio, tus compañeros de trabajo? ¿Esos? ¿Qué sabiduría va a venir? ¿Estás rodeado de Natanes, alguien cercano, alguien amigo, alguien dispuesto que humildemente se ponga en las manos de Dios y sea su instrumento en ese momento clave en tu vida para decirte, ese hombre eres tú? ¿Y Dios abra tus ojos? Rodéate de Natanes. Congrégate con los hermanos, ten amistad con ellos. Forma parte de una iglesia local. Un cristiano fuera de una iglesia local, eso es un suicidio espiritual, simple y llanamente. Un suicidio espiritual. Respecto a ti mismo, respecto a otros y respecto al Señor, ¿confías en su gracia? ¿Sabes que ese arrepentimiento que Él puede darte es un don de Dios? ¿Es un regalo de Dios? Daniel confrontó a Nabucodonosor y por la misericordia de Dios, Dios quebrantó el corazón de Nabucodonosor y le dio un corazón nuevo. Pero Moisés también confrontó a Faraón y el corazón de Faraón solamente se endurecía más y más. Quiera Dios que tu corazón sea como el de Nabucodonosor, que aunque humillado, un día el Señor te ponga en pie y sea tu clamor como el del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya para concluir, hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabéis qué hay en realidad en nuestro corazón cuando buscamos a alguien para juzgarlo de esta manera? Lo que hay en realidad cuando hay esa actitud de juicio, cuando alguien busca a otro para criticarlo, para culparlo, para resaltar sus faltas, para murmurar de él, para publicar su pecado, cuando lo descuartizas con tu pensamiento y con tus palabras y con tus fuertes emociones. ¿Sabes lo que hay detrás? ¿Sabes qué deseo hay detrás de todo ello? Que alguien pague por mis faltas. Realmente con la actitud de crítica lo que buscamos es un chivo expiatorio. Somos tan conscientes de la miseria, de la basura que hay en nuestro corazón, que estamos buscando a alguien que pague por ello. Alguien tendrá que morir por esto. Alguien tendrá que pasarlo mal. Que todo el mundo sepa que es un pecador, que es culpable, que es miserable, que debe ser juzgado. Pero entonces debemos escuchar las palabras del Señor Jesús desde la cruz. Cuando tenemos esa actitud de juicio, el Señor Jesús nos recuerda, no juzguéis, porque yo ya he sido juzgado. Cuando seas conscientes de la realidad del pecado sobre tu corazón, no busques un chivo expiatorio. Ya hubo uno que murió por nosotros. Mira la cruz del Calvario y di, Señor, ahí en la cruz tú clavaste mis miserias. Perdóname por el pecado que hay en mi corazón. Sobre Él cayó nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro pecado. Sobre Él cayó la justicia de Dios. Por su llaga fuimos curados. Que sea esa tu fe. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu paciencia y misericordia con nosotros. Gracias porque a pesar de ser pecadores, Señor, tú nos sostienes con tu gracia. Señor, gracias cada vez que abres nuestros ojos a la realidad de nuestro pecado. Cada vez que nos acercas a ti, cada vez que acercas un instrumento tuyo, Señor, como Natán se acercó a David, para revelarnos la realidad de nuestra propia alma. Señor, que busquemos no echar la culpa fuera, sino correr a tus pies y abrazarnos a la cruz del Calvario, sabiendo que en ella hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Y Señor, perdona la miseria que hay en nosotros. Que nos des esa actitud de ese fariseo, Señor, en la parábola que golpea su corazón y clamamos al cielo, sé propicio a mí, pecador. Señor, aleja de nosotros orgullo, soberbia, actitud crítica, murmuración, actitud de juicio. Señor, aleja todo eso de nosotros. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, ciudadanos del reino de los cielos y reflejar en nuestras vidas
la profunda convicción de que tú eres un Dios santo, tú eres juez, tú eres justo y en ti confiamos, en ti descansamos y a ti te buscamos. Señor, gracias por esa verdad que habla en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.